Jeremías 6, de ahí vamos a leer un versículo, luego San Juan 14. ¿Ya lo tenemos? Por favor, lean en Jeremías 6 el versículo 16. Jeremías 6, verso 16. Adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, que hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Descarados, abiertamente le dicen al Señor: no lo haremos. San Juan 14, vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Adelante. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere el Señor bendecirnos. La búsqueda de una salvación post-mortem no es un tema único y exclusivo del sector religioso. La preocupación de salvarse ha estado siempre en la humanidad. Es algo inherente en el ser humano que trasciende culturas y épocas. La pluralidad de religiones desde la primera civilización nos demuestra que esta inquietud siempre ha estado presente en el ser humano. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Cómo puedo estar seguro una vez que cruce de esta vida a la siguiente? Es suficiente estudiar cualquier cultura para constatar esto. Podemos ver a los egipcios, quienes hacían sus preparativos y al momento en que enterraban a su difunto, le colocaban todos los accesorios que ellos pensaban que iban a usar en la otra vida. Antier el viernes que hablaba yo sobre la muerte, tocábamos estos temas. ¿Cómo es que el ser humano ha tenido ese instinto de que la muerte física, el dejar de existir, no es el todo en este mundo? Cuando alguien deja de existir, hay algo más después de esta vida. Esta preocupación antropológicamente ha tenido diferentes explicaciones. El fenómeno de por qué el hombre está buscando una salvación en una religión. Antropológicamente se puede explicar de muchas formas, pero bíblicamente solo tenemos una explicación. Cuando el hombre pecó, él perdió en su anatomía física la eternidad. Repitan: cuando el hombre pecó, perdió la eternidad. Me refiero en su anatomía física, no estoy hablando del vacío que hemos hablado en otros estudios que dejó el pecado en el corazón del hombre, sino en su organismo. El cuerpo estaba diseñado para estarse regenerando cíclicamente. Hasta el día de hoy la ciencia médica se pregunta: ¿por qué es que el hombre a determinada edad se interrumpe este ciclo de regeneración de sus células? ¿Qué es lo que causa que esa renovación se detenga? La ciencia no tiene una explicación a eso. Nosotros, la Iglesia, tenemos una explicación y la explicación es el pecado. Cuando el hombre pecó, perdió la eternidad. Y esa pérdida dejó un vacío en su organismo.
Y entonces comenzó una búsqueda, repito, una búsqueda biológica. Repitan, una búsqueda biológica y no espiritual. Una búsqueda biológica y no espiritual. Es algo que al hombre le hace falta en su cuerpo. De la misma manera como nuestros cuerpos están compuestos de diferentes elementos, calcio, potasio, fósforo. Cuando al cuerpo le falta alguno de estos elementos, inconscientemente el cuerpo lo busca. Hay un testimonio de una familia cristiana que tenía un niño de 5 años que extrañamente se comía las cebollas crudas como comerse una fruta. Todo el día el niño estaba buscando una cebolla y la mordía y la masticaba y se la comía y ni gestos le hacía. Eso le llamaba mucho la atención a los padres, así es que al llevarlo al médico y al hacerle un estudio detectaron que su cuerpo le hacía falta calcio. Y la cebolla es una verdura muy rica en calcio. Entonces, inconscientemente el cuerpo del niño buscaba el calcio en alguna parte y lo encontraba en la cebolla. No era algo que él programara o pensara, sino su cuerpo tenía falta de algo. De igual forma es la eternidad. Desde los inicios de la humanidad, de la civilización, cuando el hombre pierde la eternidad, comienza una búsqueda inherente por la eternidad. Y esta es la explicación de toda religión en el mundo. Porque no hay una cultura que se haya registrado por los antropólogos que carezcan de religión. Todas las culturas tienen una religión, porque el hombre inherentemente, ¿qué está buscando? La eternidad. La eternidad. La perdió por causa del pecado. El hombre nació para ser eterno y el cuerpo, a la pérdida de eso, resiente la falta de aquello. Y es por eso que aún la persona menos religiosa que puede existir, en el momento en que tiene que encarar la muerte, él sabe que no está preparado y recurre a lo que tiene a su alcance para estar seguro cuando cruce del otro lado. Vayamos hasta el principio para recordar esta historia tan corta en Génesis capítulo 2. ¿Alaban a Dios? Génesis 2 dice el versículo 15 y versículo 15 al versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O, dicho de otra forma, te convertirás en un mortal. Porque toda la creación, no solo el ser humano, los animales, las plantas, todo fue hecho para ser inmortal. La mortalidad no estaba en los planes de Dios, así que cuando Adán cede a la tentación, pierde la fuente de la eternidad, porque había una fuente donde Adán obtenía la eternidad, así como nosotros de la naturaleza, de la tierra, de las plantas, obtenemos los elementos que necesita nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo obtenía, o en el caso más bien de Adán, el cuerpo de Adán obtenía la eternidad de una parte, el árbol de la vida. A estas alturas todos hemos leído Génesis 2 y Génesis 3.
El cuerpo de Adán obtenía los elementos que él necesitaba en la vegetación. De ahí lo obtenía Adán. Pero la eternidad la obtenía del árbol de la vida. Vamos al capítulo 3 de ahí, de Génesis. Génesis 3, dice el verso 22 al 24, cuando el hombre peca. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el hombre tenía que comer de ese árbol para poder ser eterno. La sentencia es: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Pero para que él pudiera mantenerse eterno, tenía que estar comiendo del otro árbol, del árbol de la vida, el cual era Dios, porque solo en Dios está la vida eterna. Así es que el hombre falló, pecó. Usted recuerda la sentencia, dice el verso 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como esa es la base del estudio, lean todos por favor el verso 24. Adelante. Entonces el hombre comienza una búsqueda consciente o inconsciente. Ellos empiezan a buscar algo que Dios ocultó. Según Génesis 3:24, Dios ocultó. Léanlo. El camino hacia el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que el hombre obtenía del árbol de la vida? La eternidad. Así es que Adán y Eva, mientras comían de aquel árbol, tenían la eternidad. Pero cuando la sentencia dice: el día que de él comas morirás, la sentencia fue: oculto el camino hacia el árbol a tus ojos. Y leímos cómo Dios puso guardianes con espadas para proteger el árbol, el camino. A ver, lean todos el versículo 24. Adelante. Para guardar, para proteger, para no permitir que el hombre nuevamente tomara ese camino que los iba a llevar hasta donde había un árbol donde ellos obtenían la eternidad. Esa fue la sentencia. No fue una muerte inmediata, súbita, sino que Adán, una vez que pecó, se volvió a presentar en donde estaba un camino para llegar al árbol y obtener de ahí la vida eterna, pero encontraba ahí unas espadas por seres protegiendo el camino y no lo dejaban pasar. Entonces lo que Dios estaba guardando era el camino. El hombre no tenía más acceso al camino que lo iba a llevar hasta el árbol de la vida, donde obtenía la eternidad. Entonces, el hombre comienza inconscientemente una búsqueda por el camino. Él necesitaba encontrar ese camino. Y aunque él no sabía la historia, porque muchas culturas no tenían la historia de los hebreos,
sí sentía su cuerpo que les hacía falta algo, la eternidad, y que en alguna parte debería de haber un camino para poder llegar hasta la eternidad, y comienza esa búsqueda a lo largo de la historia. Cada religión que ha existido en el mundo, cada una de ellas es un camino que el hombre se ha construido, porque algunos están buscando el camino y otros se están construyendo caminos para llegar hacia el árbol de la vida. ¿Alaban a Dios? Cada religión, cada cultura, cada pueblo, cada época tiene su interpretación propia del lugar donde se encuentra el árbol de la vida o del lugar donde se encuentra la eternidad. En la antigüedad, los egipcios que comenzaron esa búsqueda le llamaban a aquel lugar barca solar. La cultura sumeria en el Gilgamesh le llama la montaña cósmica de Mashu. Los celtas lo conocían como el otro mundo. En Mesoamérica, los aztecas anhelaban llegar un día a Tlalocan. Los indios de las praderas le llamaban al lugar de reposo terreno de la casa feliz. Los griegos creían que las almas buenas un día pararían en los campos elíseos. Y esto no solamente es con culturas arcaicas. El día de hoy las diferentes religiones que no comparten su visión sobre aquel lugar también tienen su concepto. Por ejemplo, los islámicos le llaman a tan anhelado descanso el jardín de las delicias. Los taoístas lo conocen como la isla de los inmortales. La creencia animista, que no se considera una religión, aspira a llegar a la edad de oro, y los budistas le llaman el nirvana. Todo esto apunta a un mismo lugar donde el hombre cree encontrar un día la eternidad. Es por eso que los hombres están construyendo caminos, porque dicen, tiene que haber un lugar donde yo recupere la eternidad. Pero al principio yo mencioné que esta búsqueda inherente a través de las épocas y culturas no es un tema solo del sector religioso, sino todo ser humano lo está buscando. ¿Por qué razón? Porque hay algo que el cuerpo perdió y está tras ello. Como cuando nuestro cuerpo necesita alguno de los elementos que son parte de él. No solamente la religión, sino la misma ciencia, que es laica, está buscando ese camino. La ciencia está buscando constantemente la forma de encontrar la manera en que el hombre no muera, o en su caso, que se mantenga joven. En un subterráneo en Los Ángeles hay una decena de cuerpos envueltos en estaño a una temperatura bajo cero muy alta, en una capa de hielo, donde estos cuerpos están guardados para que un día que la ciencia descubra cómo es que el hombre no pueda morir, los reviva. Claro que no debe de apuntarse usted para un proyecto así porque es muy caro. Las personas que están guardadas ahí están pagando los familiares cantidades muy fuertes. Aproximadamente se pagan algunos 5,000 euros por año por mantener los cuerpos ahí. Los primeros cuerpos se guardaron desde 1967. Hay personajes famosos, muy ricos, por ejemplo, ahí está enterrado, o guardado más bien, Walt Disney, y cada año se paga una cantidad para que ese cuerpo esté ahí congelado. Esta práctica se llama criogenia,
Y ellos están esperando que la ciencia descubra cómo es que el hombre no muera y cómo es que el hombre mantenga la juventud. Así es que se siguen agregando personas año tras año. ¿Qué les hace hacer eso? Ellos están buscando el camino. Ellos quieren encontrar la forma. Y cuando ellos fueron guardados ahí, fueron guardados con la esperanza de que un día la ciencia los reviva. Lástima, dinero perdido, porque no van a encontrar la manera. Pero aún así, si tú quieres hacer tu cochinito, adelante, para cuando te petatees, dile al de al lado para cuando cuelgues los tenis. La búsqueda sigue desde hace 6,000 años. ¿Qué están buscando? El camino. Ellos están buscando un camino. Lo que fue oculto fue el camino para llegar a la eternidad. Dios lo escondió muy bien y sabe que el hombre no lo puede encontrar por sí mismo, así es que en sus planes destinó un tiempo para enviar a alguien que les enseñara cuál es el camino. Y ese alguien es Víctor Manuel Banda. Él escogió a su hijo y comisionó a su hijo para venir a este mundo y mostrarles cuál es el camino que los va a regresar, los va a llevar directamente ¿hasta dónde? A la eternidad, donde se encuentra el árbol de la vida. Aquel árbol donde comió Adán y Eva y llegaron a vivir. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años, sin una sola arruga. Eva, 930 años, sin una sola peca. Intacta la hermana, perfecta. ¿Alaban a Dios? Amén. La mayoría del mundo está peleada con esta idea de que fue Jesucristo el escogido para guiarnos de nuevo a la eternidad y mostrarnos el camino que nos lleva al árbol de la vida. Por eso es que Jesucristo es atacado por muchas religiones, pero Jesucristo hizo afirmaciones contundentes que ningún líder pudo hacer. Afirmaciones como estas. Jesús dijo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. San Juan 5:21. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. San Juan 6:33. Escuche la siguiente, está mejor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Otra más. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. San Juan 11, 25 y 26. Otra escritura dice: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Salmo 8, 5 y 6. Y por último, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Tremendas afirmaciones. Cada religión le promete a sus seguidores vida eterna. Pero, ¿qué nos hace a nosotros diferentes a cada una de esas religiones? ¿De qué religión son ustedes? No saben de qué religión son. A ver, déjenme sacudir esta iglesia, denles el micrófono, vamos a la segunda banca. A ver, con nuestra hermana Lucía, que nos diga cuál es su religión. Intentando ser cristiana. Muy buena respuesta, hermana.
A ver, ¿cuántos de aquí son cristianos? De religión. Levante la mano. Ya no saben lo que les espera conmigo. Estoy diciendo religión, no de que vivan o no vivan como cristianos, de religión. ¿Cuántos son cristianos? O más fácil, ¿cuántos creen en Cristo? Ah, ok, somos cristianos. Sí. ¿Y por qué no somos musulmanes? ¿Qué diferencia tiene que seamos cristianos a musulmanes? Nosotros tenemos nuestro líder que es Jesucristo, ellos tienen a su líder que es Mahoma. ¿Por qué no ser musulmanes en lugar de cristianos? Porque Mahoma no es el camino. Hermana. Bueno, vamos a ver si no es el camino. Ellos aseguran que es el camino. Y ellos creen en Mahoma y tienen su Corán, su Biblia, y tienen sus mezquitas. ¿Qué de especial tenemos nosotros? ¿O qué tenemos nosotros que ellos no tengan? Hay que pensar como ellos piensan. Nosotros creemos que Dios mandó a su Hijo para mostrarnos el camino, pero cada musulmán creen que Dios o Alá envió a Mahoma para mostrarles el camino. Porque ellos también están buscando algo. ¿Qué están buscando? El camino. Y una vez que encuentren el camino, ¿a dónde quieren llegar? A la eternidad. Cada religión, en cada época, en cada cultura, no solo en este tiempo. Cada religión busca un camino y en ese camino, una vez que lo encuentren, saben que llegarán a la eternidad. Entonces, ¿qué de especial tiene el cristianismo? Si todos buscan un camino y saben que una vez que encuentren el camino, lograrán llegar a la eternidad. ¿Qué de especial tenemos nosotros? Nosotros tenemos a Jesús. Ellos tienen a sus profetas. Las tribus tienen a sus chamanes. Cada uno de ellos tiene a su líder. Los budistas tienen a Buda. Así es que, ¿qué de especial tenemos nosotros? A ver, mi hermano, ¿se me fue el nombre? Isidro. Que tenemos un Dios vivo. Mahoma aún no se ha levantado. Tenemos un Dios vivo. La segunda parte es lo importante. Que no ha resucitado Mahoma, aún sigue muerto. Correcto. Las declaraciones que acabo de leer, ahí está la clave. Las declaraciones, les di 6, 7 declaraciones. Hasta atrás el micrófono, que el hermano Nicolás nos dé una, por favor. 7 declaraciones que ningún líder de ninguna religión ha podido hacer. Ningún líder ha podido hacer las declaraciones que hizo Jesucristo. Adelante, hermano Nicolás. La de yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Muy bien. Qué afirmación tan fuerte. Al decir Jesús, yo soy la resurrección, Él está diciendo, no necesitas que alguien venga a resucitar, o le dijo a Marta, no necesitas esperarte al día postrero, porque fue lo que le dijo Marta al Señor. Sí, Señor, yo sé que un día en el futuro, cuando venga esa resurrección, mi hermano resucitará. Y el Señor Jesús le dijo, te estás yendo muy adelante. No es un día, frente a ti está la resurrección. Yo soy el que da vida a los muertos. Ahora lo dijo. Pero cualquiera puede decirlo. Usted también puede decirle, ¿no? Yo también puedo decir, yo soy la resurrección. Pero la diferencia es que Jesús lo demostró. Vean. Yo soy la resurrección. Observen. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Señor, ya tiene 4 días. El olor ya sale hasta afuera. ¿No te he dicho que si crees que yo soy la resurrección, verás la gloria de Dios? ¡Quiten la piedra! Ahora lo que había dicho lo iba a demostrar. Y la resurrección exclamó, Lázaro, ven fuera. Y no solo lo dijo, sino probó que era la resurrección. Y probó que era la vida. Y probó que era la persona indicada
para mostrarnos el camino. Porque Jesús, a diferencia de todos los otros líderes, no solo murió Jesús, pero también murió Mahoma, también murió Lao Tse-tung, también murió Confucio, y han habido muchos Budas a lo largo de... Los Budas son 500 años antes de Cristo, pero ninguno de ellos se ha levantado de entre los muertos. Y Jesús, cuando se levanta de los muertos, es porque Él muere, va y recorre el camino, llega hasta el árbol de la vida, obtiene vida eterna y regresa, y entonces resucita y hace otras declaraciones. Como Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Porque Él ya había recorrido el camino. Ahora alguien pudiera pensar que esto solo fue historia. Bueno, eso lo dice tu Biblia, eso ocurrió 2000 años. ¿Cómo podríamos entonces demostrar que la declaración sigue vigente? A ver, mi hermano Juan. Bueno, pues después de Jesucristo también el Señor ha enviado hombres consagrados. Bueno, tenemos al último como su profeta William Branham, que él resucitó muertos en sus campañas. Casi se quema el hermano, pero dijo algo mal. Hermano Abel. Bueno, primero, a ver, dime qué fue lo que dijo mal el hermano. Que había enviado a hombres como el hermano William Branham, ¿no? Pero... ¿Eso dijo mal? No, que él resucitó muertos y... Porque no fue él, fue el Señor a través de... ¡Aleluya! Vea lo que decía el hermano William Branham en sus campañas, cuando oraba por los enfermos y cuando oraba por una persona muerta. Vamos a probar que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y que Él vive desde hace 2000 años. Y Él resucitará a esta persona. No era el hermano Branham quien resucitaba muertos. Era Jesucristo en el hermano Branham quien resucitaba muertos. Entonces solo tomamos la parte donde nuestro hermano dice, han habido hombres consagrados, y ya nada más añadimos, a quien Jesucristo ha tomado y a través de ellos ha resucitado muertos. En el ministerio del hermano Branham hubo por lo menos 5 resurrecciones. 5 personas que murieron y algunas de ellas con horas de muertos. No de inmediato murieron y se oró por ellos, como para pensar a lo mejor ni muerto estaba, ¿no? Algunos tenían hasta 8 horas de muertos y tenemos un caso aquí en México. ¿A quién resucitó el profeta aquí en México? A nadie. A nadie. Yo no. ¿A quién resucitó Jesucristo aquí en México? En 1962, a un niño resucitó, a un bebé de meses. La madre se presentó aquí por Tacuba, ahí fue la reunión. Ella estuvo en esa reunión, pero hubo mucha lluvia, llevaba a su bebé, como era muy pobre, nada más tenía una cobija para protegerlo y se le enferma de neumonía y muere al poco tiempo. Pero como ella había visto en la mañana en el culto donde estuvo, que el Señor Jesucristo le había abierto los ojos a un ciego, ella dijo, el mismo que le abrió los ojos al ciego tiene que darle vida a mi bebé. Y como Jesucristo es la resurrección y la vida, no Mahoma, no ningún otro profeta, no ningún otro líder, entonces el Señor no la podía defraudar, porque el hermano Branham hizo esta afirmación, aunque yo hubiera sido el más grande hipócrita, el Señor hubiera honrado la fe de ella.
Así es que hasta el día de hoy el Señor sigue resucitando muertos. ¿Por qué razón? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera, sino viva para siempre. Así es que cuando tenemos que lidiar con otras religiones, ahora ya sabemos por qué razón estamos en la religión cristiana. A ver, alguien que me dé una explicación breve. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué no somos de otra religión? Nuestra hermana Gaby. A ver si estoy bien, hermano, porque para gloria de Dios tenemos un Cristo vivo. Amén. Mire, qué sencillito, qué sencillito. Nosotros tenemos un Jesucristo vivo. Amén. No puede decir esto un maometano. Llevan aproximadamente 1400 años los maometanos esperando a que se levante su líder. Se coloca una guardia alrededor de la tumba de Mahoma cada 4 horas y se pone un caballo blanco, o está un caballo blanco, esperando a que resucite Mahoma, porque les prometió que una vez que resucitara conquistaría el mundo a través de su religión. Y ahorita han pasado 1400 años y la guardia sigue ahí. Mientras que la guardia que le pusieron al Señor solo duró un día nada más. Y al siguiente día la guardia salió corriendo. Yo, cuando discuto el tema de la resurrección de Jesucristo como apologista con los ateos, quienes afirman que Jesucristo no se levantó de los muertos, es uno de los temas que más debato. Cierro la discusión con una pregunta, o más bien con una petición que les hago. Le digo, nada más muéstrame la tumba donde el cuerpo se encuentra. Eso es todo. Muéstrame la tumba donde enterraron a Jesús y ahí están sus huesos o su polvo o lo que sea. Pero muéstrame la tumba donde está el cuerpo. Nadie puede señalar una tumba ocupada, porque la tumba donde estuvo Cristo quedó vacía. Así ese es el acabose del asunto. Y no debemos de confundir el camino con los medios para conocer el camino. El camino, ¿cuál es el camino al árbol de la vida? Jesucristo es el camino. Él es el que nos lleva hacia donde está la fuente de la eternidad. Pero también tenemos que saber discernir los medios para encontrar el camino. ¿Cuáles son los medios más efectivos para encontrar el camino? Ya con esto estoy cerrando. ¿Cuál es el medio más efectivo para encontrar el camino? Es muy sencilla la respuesta. Venimos hablando de religiones. ¿Cuál es el medio más sencillo para encontrar el camino? El cristianismo. Por eso es que somos cristianos. No porque el cristianismo sea el camino. ¿Quién es el camino? ¿Y a dónde nos lleva ese camino? ¿Y dónde dice eso? ¿En dónde dice que Jesús es el camino? A ver, abran San Juan 14, que es nuestro versículo que usamos para abrir el servicio. Ahí está la pregunta de Tomás. ¿Ya lo tenemos? A ver, lean el verso 5, por favor. Adelante. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es lo que quería Tomás, el camino. Él no quería que lo llevaran a enterrar a los ángeles y lo volvieran en estaño. Él no quería esperar tanto tiempo. Esa búsqueda es inherente y siempre ha estado en el corazón del hombre, porque perdió la eternidad. Y entonces cuando pregunta por el camino, Jesús mismo dice, yo soy el camino, a través de mí. Y es por eso que el cristianismo, ¿qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que es más bien la pregunta? ¿Qué es el cristianismo? Porque dijimos que íbamos a diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué estamos diferenciando? Porque una palabra y usted equivoca el destino de la persona. Si usted le dice, si tú te haces cristiano, tienes vida eterna. ¿Es cierto eso? Infinidad de cristianos van a ir al infierno. Miles de cristianos van a ir al infierno. Entonces, si no nos hace, si yo me hago cristiano y no voy a ir al cielo, no es seguro que voy a ir al cielo, entonces, ¿qué caso tiene que sea cristiano? ¿Qué caso tiene que ser cristiano si de todas maneras corro el riesgo de ir al infierno? Santo Dios. Las personas cuando se les evangeliza y están hartos de religión, preguntan, dime la diferencia. ¿Me voy contigo o me voy con los otros? Si me hago cristiano, ¿voy a tener vida eterna? ¿Es seguro? Pues no, entonces ¿qué caso tiene? Si no es seguro. Si nos hacemos cristianos, ¿ya estamos o ya encontramos el camino? ¿El cristianismo es el camino? ¿Quién es el camino? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja o desventaja de ser cristiano? Mencioné, no tenemos que confundir lo que es el camino con los medios correctos para acercarnos al camino. Hay medios para llegar al camino, pero el camino es independiente de esos medios. Entonces, ¿quién tiene los medios más efectivos? Su nombre lo dice. Cristianismo de Cristo. Nosotros los seguidores de Jesucristo, los que estamos imitando a Jesucristo, los que lo hemos admitido, es porque el cristianismo nos acerca a ese camino. Los maometanos sí creen en Jesucristo, pero no lo tienen como el camino. Es más, ni siquiera creen que resucitó, lo tienen como un profeta. Otras religiones lo tienen como un hombre bueno, un hombre moral, un revolucionario, un líder carismático, hasta ahí. Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, es la resurrección, y Él es el que nos va a llevar a la fuente de vida eterna. Él dijo, nadie llega al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, donde está la eternidad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así es que, ¿hay ventaja o no hay ventaja de ser cristianos? Porque nos vamos a salvar. Entonces, tenemos los medios correctos. Felicita al de al lado y dile felicidades, todo te salió muy bien, aprendes muy bien, retienes bien las cosas. Pónganse de pie, incline su rostro. Señor, mientras hoy domingo en todo el mundo multitudes se reúnen alrededor de un líder muerto, porque ellos creen con todo su corazón que ese líder les mostrará el camino hacia lo que el hombre ha buscado siempre desde un inicio, la eternidad. Ellos están equivocados y no porque nosotros lo digamos, están equivocados porque tú ya le mostraste al mundo
cuando enviaste a tu Hijo a la tierra, ¿cuál es el camino? El camino que conduce a la vida. ¿Cuál es el camino que nos llevará al Padre para nuevamente comer del árbol de la vida? Señor, no lo sabemos y somos gente privilegiada. Vemos tan normal, nos hemos acostumbrado de una forma inconsciente y por lo tanto no valoramos nuestro llamado al cristianismo. Bien pudiéramos estar en otra religión equivocada en esta mañana, adorando un Dios falso o buscando al Dios verdadero pero por medios equivocados. Pero Señor, tú nos has dado a conocer el camino y nos has dado los medios correctos para llegar al camino. Por eso te bendecimos, te alabamos, te damos honor, gloria y alabanza por siempre.